de uno de cada tres personas en el mundo consume insectos. Así que los insectos ya forman parte de las estrategias alimentarias de diferentes comunidades alrededor del mundo. Y en cuanto al uso como alimento animal, sí, también lo tiene, porque es una fuente de nutrientes excepcional. Tiene todos los aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, oligonutrientes, minerales como el hierro, el zinc. Tienen un perfil, la mayoría de los insectos tienen un perfil óptimo, ¿no? Y en algunas industrias como la de pienso animal, para por ejemplo piscicultura, ¿no? Alimentos de animales menores, por ejemplo aves de corral, hay una gran industria en este momento creciente, porque hay gran demanda para sustituir las fuentes tradicionales, que viene a ser proteína de origen animal, o sea, son peces que son alimentados, en el caso de la industria piscícola, peces que son alimentados con peces de marinos, ¿no? La anchoveta, por ejemplo, es un componente súper importante de alimento animal, ¿no? Doméstico y también de granja. Y ese recurso natural, debido a los procesos de cambio climático que estamos pasando, se va a volver más escaso y por lo tanto más caro. O sea, no va a ser negocio eventualmente el uso de recursos marinos para, para elaborar alimento animal. Entonces los insectos son vistos como una alternativa perfectamente viable por su perfil nutricional. Hay un montón de estudios que muestran que no afecta en lo más mínimo la calidad de la carne que se obtiene de, por ejemplo, de un ave, ¿no? Alimentada con insectos, ¿no? Entonces es perfectamente justificable, ¿no? Existe, esas industrias ahorita están creciendo vertiginosamente. Así que sí tiene potencial, lo tiene, sin duda alguna. Ok, profesor. La siguiente pregunta, ¿qué requisitos deben de cumplir las granjas de insectos para el consumo animal? Bueno, eso va a depender, ¿no? Del tipo de animal que quieras alimentar y el tipo de insecto que quieras criar para ese objetivo, ¿no? Entonces los requerimientos van a ser los mismos que se pueden requerir en un contexto de crianza de animales domésticos tradicionales, ¿no? Todo depende, pues depende del tipo de insecto, cuál va a ser el sustrato con el que se va a alimentar, va a depender de la identidad taxonómica del insecto en cuestión, el requerimiento de espacio, ¿no? Qué tanto residuo va a producir, o sea, cómo se va a procesar ese residuo de fecas, etcétera, que también producen. Entonces, los diseños normalmente son ad hoc, o sea, están diseñados alrededor de los ciclos biológicos de los insectos y sus requerimientos microclimáticos. Entonces, en base a eso, tú puedes elaborar una estrategia que también observe los estándares mínimos de calidad, ¿no? Que no haya contaminación externa, que las fuentes alimentarias no estén contaminadas. Imagínate, le das de comer a un bicho de materia orgánica de industria agrícola, contaminada con pesticidas y destruye toda tu crianza en un segundo, ¿no? Entonces hay que tener condiciones mínimas no solamente de la operación, sino también de lo que entra de afuera hacia adentro de tu sistema, ¿no? Y también los residuos. Entonces, tienen que haber, no hay ahorita unos estándares en Perú para ese tipo de operaciones, ¿no? Y son cosas que también están siendo desarrolladas progresivamente en el mundo. O sea, hay mucho espacio ahí para la innovación, pero de que se puede, se puede. Los requerimientos son los mismos, ¿no? O sea, cualquier producto que sea derivado de esos insectos no debe tener, pues, debe tener un conteo mínimo de bacterias, ¿no? Qué sé yo, no sé cuáles son los estándares de sanitarios en la industria alimentaria, pero por decir un par que son súper obvios, ¿no? Así que sin duda, no es porque sean insectos sean sucios, eso es un prejuicio, ¿no? Los insectos viven, depende del hábitat, depende de su biología, qué tan vector va a ser o no. Entonces, no es porque ese insecto va a estar mal sanitariamente por defecto, ¿no? Depende de la práctica, de las condiciones. Ok, profesor. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las especies de insectos más consumidas? Eh, a ver, a nivel industrial, las más consumidas o más utilizadas, o digamos, las cultivadas en mayores volúmenes, es la mosca soldado negro, que se llama Hermetia ilusens, es una mosca de la familia de los Stratiomiidae, y las larvas son muy, muy ricas en nutrientes. Entonces se usan en la industria destinada a crear o preparar alimento animal.
Y otros bichos que también se usan bastante es el tenebrio molitor, que es una larva de un escarabajo de otra familia que se llama los tenebrionios. Las larvas también tienen un perfil importante de nutrientes, ¿no? Sobre todo ácidos grasos, y se utilizan también para formulaciones de alimento animal, incluso también para consumo humano. Otras especies son de diferentes especies de grillos, ¿no? Del género Myogrilus perdón, Grilodes y Grilus, ¿no? Que son comunes en prácticamente todo el mundo y se crían masivamente también por diferentes objetivos, ¿no? Por Y en ejemplo, el para Perú, formar harina, profesor, ¿no? En el ¿cuál Perú sería? no, a ver, depende, pues si estamos hablando de uso alimentario tradicional, hay muchas Ujú. especies que se usan, ¿no? Yo justamente estoy haciendo un estudio al respecto. Entonces, la diversidad de especies documentada en la literatura, en realidad es literatura científica, me refiero, es bastante baja comparada con la realidad de la diversidad que se consume, ¿no? En el Perú más o menos hay como unas 200 especies comestibles, que no es un número nada despreciable. O sea, que se sabe que son comestibles, sea que se consuman o no. Pero hay muchas más y es la punta del iceberg. Entonces, en el Perú se consume uno de los recursos más tradicionales o más comunes, por ejemplo, es el gorgojo del suri, ¿no? El gorgojo de la palmera, que es un alimento básico en la selva, ¿no? Es un insecto que se puede incluso comer en mercados, etcétera. Tiene gran demanda y tiene un perfil nutricional también bueno y es aceptado, ¿no? Por la población. En los Andes también depende de las regiones, ¿no? Se usan mucho los larvas de escarabajo de tierra, larvas de polillas. Depende, cada región tiene su particularidad, ¿no? Pero sí hay bastantes insectos que se consumen en el Perú, pero no hay ninguno que sea, además del suri, no hay ninguno que sea mainstream, si eso es lo que estás buscando. No hay un consumo masivo en la costa, por ejemplo, donde se concentra la mayor población del Perú. Ok. La siguiente pregunta, ¿la crianza de grillos es una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero? Depende, pues, porque eh, si se va a generar una masa, una producción masiva para producir proteína procesable para consumo humano o animal, y eso va acompañado de una reducción Ujú. en la producción ganadera, entonces en ese sentido sí, ¿no? Habría un impacto. Pero si la producción ganadera sigue y se incorpora en la industria entomofágica, entonces va a tener un aporte mínimo, porque obviamente va a tener un aporte, pero es mínimo comparado. Pero si lo otro no se arregla, entonces va sumando, ¿no? La idea es no reemplazar, sino complementar de repente la dieta humana con proteína de origen insectil, que son sustancias pues muy dinámicas y se pueden preparar y procesar de diferentes maneras. Eh, y si eso va acompañado de una política también de reducción, ¿no? De área ganadera, qué sé yo, para recuperar hábitats, entonces eso tendría un impacto mucho mejor, porque ya no solamente estás reduciendo los gases de efecto invernadero que vienen de tu producción de proteína, sino también estás incrementando el área verde, lo cual también ayuda a extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Esto es un sistema que bueno, trabaja en diferentes frentes. No solamente producir bichos y se acabó, ¿no? Tiene que venir con una política más integral de desarrollo sostenible y manejo de recursos racionalmente. Ok, profesor. ¿Usted considera que se puede elaborar harina a base de insectos? Sí, claro, se hace. De hecho, hay. Es más, así se comercializa, ¿no? La harina de estas con las que se hacen o las que se deriva de las moscas soldado negro, por ejemplo. Esa harina es la que va a proveer los insumos para tu industria de pienso, de industria para animales domésticos, ¿no? De alimento para perros, gatos, etcétera. Y también en ciertos mercados del mundo, supermarkets, en Europa, en Canadá, etcétera, vas a la sección de alimentos saludables y ahí tienes harina de grillo y otras sustancias producidas de partir de insectos. O sea, yo he usado harina de grillo en varias ocasiones para hacer brownies y cosas así. O sea, este producto ya existe en el mercado. O sea, de que se puede, de facto. Ok, profesor. ¿La harina de insectos se puede comercializar o existe impedimento por parte del Estado? No hay impedimento, pero tampoco hay nada que lo favorezca, ¿no? Ujú. No hay el marco legal no es esto. Una de las cosas que es bueno
es que en el Perú hay que los insectos se consumen de manera tradicional, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tiene, digamos, un camino ya hecho para el desarrollo de esta industria en el Perú de una manera un poco más sistematizada. Otros países, por ejemplo, que no tienen esa tradición cultural, tienen ese problema para implementar ese nuevo tipo de alimento. Entonces, Ujú. depende del país, ¿no? En el Perú, no, como no hay este tipo de iniciativas, el marco legal habría que analizarlo, ¿no? Por lo que vemos es uno de los problemas, por ejemplo, es obtención de licencias de DIGESA, porque el DIGESA no tiene cómo normar, ¿no? Algo que todavía no está, eh, digamos, formalizado en una ley o algún tipo de estrategia legislativa, perdón, estrategia del Estado o de alguna industria para poder favorecer que estas iniciativas legales existan, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que en el Perú se actualice o se revise ese tema y se puede incorporar, porque existe enorme potencial en el Perú por la biodiversidad de insectos que tiene Ujú. y el uso tradicional y de gastronomía. O sea, las condiciones son perfectas en el Perú para desarrollar una industria de esa magnitud, ¿no? Y el único problema es el marco legal, ¿no? Habría que gestar uno que propicie, ¿no? El desarrollo de esta industria. Ok. La siguiente pregunta, ¿el consumo de alimentos a base de harina de insectos en mascotas les puede generar problemas digestivos? No, porque, bueno, habría que ver qué dicen los estudios, ¿no? O sea, si tienes la paciencia de revisar la literatura científica, puedes Ujú. encontrar estudios que han testeado esa hipótesis. Pero en general no debería haber problema, y de hecho ya se comercializa, ¿no? Entonces, si no hubiesen estudios que muestran que no existe, incluso por ejemplo en estudios que hay sobre el rendimiento de los pollos alimentados con insectos, cuando, o sea, tienes varias camadas de bichos, ¿no? Perdón, de varios grupos experimentales de pollos, y a cada uno les das diferentes combinaciones de dietas que incorporan con sustancias producidas a partir de insectos en diferentes proporciones. Y cuando hacen el análisis, ¿no? Comparan con el control y los estudios, y los ensayos con diferentes combinaciones, no encuentran diferencias significativas en cuanto a las propiedades sensoriales de la carne de pollo producida, el sabor, la textura, ¿no? O contenido nutricional. Entonces, este tipo de estudios ayudan a sustentar la premisa de que este tipo de recursos es un buen sustituto, ¿no? Y sostenible. Entonces, no, los animales domésticos como cuáles, perros y gatos, bueno, son carnívoros, ¿no? Entonces no es que le estés dando el bicho, le estás dando la proteína extraída del insecto. Entonces esa proteína es digestible, es digerible, en diferentes proporciones, supongo, pero que una proteína de origen animal, ¿no? Tipo, que es lo que es la dieta normal. Pero aparentemente la tendencia es hacia el crecimiento de estas industrias, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir de que es un recurso viable, ¿no? Para alimento de animales domésticos, sean de perros, gatos o pollos, etcétera. La pregunta siguiente es, ¿usted podría afirmar que los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado? Esto no es que yo afirme, sino que la evidencia muestra que sí, ¿no? Hay una gran diversidad de estudios de contenido químico de estos animales y también estudios de, ¿no? Digestibilidad, etcétera, y asimilación, y se ve que efectivamente la proteína de origen insectil es tan, incluso en algunos casos, de mejor calidad que la proteína de fuentes tradicionales. Así que la evidencia muestra que sí, ¿no? En algunos Ujú. casos depende también cómo se procesa esa proteína, cómo se consuma, pero de que es un insumo muy valioso y versátil para lograr esos objetivos o comparables a la proteína de origen tradicional, entonces yo digo que sí, ¿no? La evidencia lo muestra. Ujú. Ok. ¿Cuáles son las ventajas ambientales del consumo de grillos? Eh, bueno, las que se han identificado, al menos en teoría, son varias, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, eh, la producción pues, de por unidad de peso, no estamos hablando de por kilo de proteína de grillo comparado con un kilo de proteína de vaca, ¿no? Obviamente Ujú. sí, ¿no? Tienen mucho menor consumo de agua, muchísimo menos emisión de gases de efecto invernadero, prácticamente no ocupa espacio.
la bioconversión es muy veloz, ¿no? En un par de meses ya tienes los grillos para cosechar, mientras que la vaca tiene que esperar un buen tiempo, ¿no? Tiene que Exacto. crecer, o sea, es costo efectivo también desde ese punto de vista. Tiene muchos beneficios, pero siempre y cuando, como te digo, ese consumo agregado de proteína insectil venga acompañado de una reducción equivalente en producción de carne tradicional, de proteína tradicional. Porque si no estaría agregando, mínimamente, pero estaría agregando el problema. Entonces, es una cosa que tiene que verse de manera integral, no solamente aislada. Pero en general sí, se supone que esa producción de alimento comparable es bastante más sostenible, ¿no?, que la fuente tradicional. En teoría al menos, sí. Ok. La pregunta siguiente. En el Perú se ha desarrollado marcos normativos y códigos voluntarios que regulan la condición de los insectos como alimentos y piensos. No, no hay ninguno. No hay nada. Ni ley que la promueva o que... No, no existe ningún antecedente. He estado revisando los marcos legales, conversando con abogados. No hay nada, ¿no? Lo que podría existir es, hay normas, por ejemplo, que buscan promover las fuentes tradicionales de alimentos para la seguridad alimentaria local. O sea, que las comunidades de, no sé, de la región tal, ¿no?, utilicen de una manera más racional sus recursos naturales, y eso incluye insectos que también en esa región se pueden consumir. Entonces, favorecer políticas que ayuden a las comunidades locales a valerse de sus propias tradiciones para la seguridad alimentaria, no solamente imposiciones del mercado, ¿no? Como ha pasado en los Andes, por ejemplo, donde se consume mucho fideo, mucho arroz, ¿no?, y en detrimento de cultivos tradicionales inmensamente superiores en términos de calidad nutricional, como son la quinoa y otros granos. Entonces, la idea es que se impulse ese tipo de iniciativas y los insectos pueden entrar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede agarrar algún tipo de precedente legal para poder impulsar esas iniciativas más concretas. Ok. La siguiente pregunta. ¿Las industrias de alimentos para mascotas pueden optar como ingrediente en la harina de grillos por el valor nutricional que contiene? Sí, claro, y lo hacen, ya lo hacen, de hecho. De hecho, ya lo han incorporado, ya hay eh, productos de ese tipo. Ujú. Y lo hacen porque, sobre todo el tema del alimento para animales domésticos, perros y gatos, de hecho ese es el grupo, digamos, del sector del mercado que está creciendo más rápidamente ahorita. O sea, de hecho que lo tiene, si no, no crecería, ¿no? No habría demanda. La siguiente pregunta. ¿Por qué en el Perú las industrias no utilizan la harina de insecto para la producción de queso para la alimentación de las mascotas? Bueno, una de las principales razones es que no hay un marco legal, no, nada que pero no hay un marco legal que tampoco lo prohíba, ¿entiendes? Entonces, pero desde el Claro. punto de vista estratégico de una empresa, esas son como tierras medias, o sea, saben, ¿no? Yo he conversado con varias empresas que están bien enteradas del tema, ¿no? Y están buscando desarrollarlo. Y hay algunos experimentos por ahí y por allá que están ocurriendo ahorita en Perú. Eh, pero no solamente es reemplazarlo así, porque también el público tiene que aceptar ese producto, ¿no? Creo que ahorita están como coqueteando con la idea y haciendo algún tipo de experimentaciones, pero no están todavía pensando lanzar masivamente productos de ese tipo, ¿no? Eso seguramente todavía va a tener que esperar. En general, no hay industrias masivas de pasta, ¿no? Tallarines hechos con harina de grillo, o sea, la escala de producción es aún baja, pero la demanda todavía está poco a poco creciendo, ¿no? Pero sí, ya le han puesto el ojo, ¿no? Están enterados del tema Claro. y hay interés, hay interés. Eh, otro factor que podría hacer que no estén entrando de lleno es que también no hay un mercado identificado, pues. Entonces también tiene que ver, no solamente es reproducir, ¿no? Hay que generar toda una estrategia de cómo hacer que el público eh, se vuelva más abierto, ¿no? Porque hay muchos prejuicios hacia el consumo de insectos, pero también es un tema generacional. En las experiencias que yo he tenido en la universidad y en otros contextos, la gente acepta bastante bien degustaciones de bichos, ¿no? No tiene ningún problema, y además sorprende, ¿no?, la cantidad de personas que se animan a probar. Y estudios han demostrado que una vez que tú tienes un acercamiento de ese tipo que viene acompañado con
una estrategia educativa, ¿no? Te digo cuáles son los beneficios, etcétera. En unos cuantos minutos, las defensas bajan considerablemente en la población. Entonces, este tema tiene que venir acompañado de campañas importantes de marketing, ¿no? Dirigidas principalmente por los sectores interesados. Ok. ¿El consumo de la producción de pieles de mascota puede generar la extinción de estos? No, porque los insectos no se cosechan en la naturaleza, los insectos se crían en granjas. Entonces, seguramente de tiempo en tiempo habrá que inyectar un poco de población nueva, ¿no? Para diversificarla genéticamente y pueda persistir en el tiempo. Pero la idea es justamente no perturbar los espacios naturales porque puedes cultivar tus insectos de manera masiva en condiciones controladas. Y eso pues es de prevenir la extracción directa. A pesar de que eso es o sea, la extracción directa sigue siendo una de las principales formas de consumo, ¿no? Pero a baja escala, y eso lo hace más sostenible. Pero imagínate ser impráctico, pues extraer un montón de insectos para empaquetarlos. ¿Te imaginas la cantidad de esfuerzo que debería hacer para colectarlos? No, es posible. Es lo único que es viable para una escala de esa magnitud, es la crianza en granjas, no hay otra. Ok, profesor. Muchas gracias, profesor, por su tiempo Nada, en esta entrevista. cuando tengan su trabajo final me lo mandan para verlo. Ya, profesor, no se preocupe, le enviamos a su correo entonces. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.